Y si te dijera que tu horno, ese aparato moderno y ruidoso, es menos eficiente que las técnicas de calefacción de un campesino medieval, suena ridículo, ¿verdad? Pero la realidad es que, durante siglos, las personas enfrentaron inviernos brutales sin electricidad, sin aislamiento térmico y sin las comodidades que hoy damos por sentado. Y aún así, no solo sobrevivieron, sino que lo hicieron con métodos tan ingeniosos que hemos terminado olvidándolos. Piénsalo. Temperaturas bajo cero, casas construidas con madera y barro, y ni rastro de gas natural. ¿Cómo lograban mantener el calor? ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos ignorado durante generaciones? La respuesta está en la sabiduría de la necesidad. Cuando tu supervivencia depende de cada grado de temperatura, desarrolla soluciones creativas. Y muchas de ellas funcionan mejor que lo que tienes ahora en casa. En este video vamos a descubrir 10 técnicas de calefacción medievales que, contra todo pronóstico, superan la eficiencia de tu horno moderno. Desde trucos arquitectónicos que aprovechaban la física del calor, hasta ingeniosos métodos para transformar tu propia ropa en una barrera térmica impenetrable. No estamos hablando de romanticismos de castillos y nobles. Esto es la ingeniería de la vida real, creada por campesinos, monjes y aldeanos que luchaban cada invierno por mantener a sus familias con vida. Técnicas baratas, sostenibles y, lo más importante, efectivas. Hoy, en un mundo obsesionado con gadgets inteligentes y calefacción central, parece impensable que soluciones tan simples puedan funcionar mejor. Pero la historia es clara. La eficiencia no siempre depende de la tecnología más nueva, sino de entender cómo interactúa el calor con los materiales, el aire e incluso con nuestro propio cuerpo. Vamos a ver por qué llenar tu casa de humo era una idea brillante, cómo un simple pedazo de lana podía ser más valioso que cualquier calefactor eléctrico, y de qué forma la tierra misma se convirtió en el mejor aislante natural. Así que antes de que subas el termostato, quédate conmigo, porque al final de este video vas a descubrir que la Edad Media no era tan oscura como la pintan. Y quién sabe, quizás el próximo invierno termines agradeciendo a un campesino medieval por enseñarte a calentar tu casa mejor que cualquier tecnología moderna. Porque a veces, las respuestas más efectivas vienen del pasado, y este video está lleno de ellas. Prepárate para una lección de historia práctica, donde la inteligencia ancestral se enfrenta cara a cara con la comodidad moderna. Comenzamos. Cuando pensamos en calefacción medieval, la imagen típica es la de una gran chimenea de piedra, con el humo ascendiendo elegantemente por una campana. Pero eso es un lujo tardío. En la mayoría de las casas medievales, especialmente entre campesinos, las chimeneas como las conocemos no existían. Y aquí es donde empieza la genialidad. Las viviendas más humildes se calentaban con fuegos abiertos en el suelo, en la parte central de la casa. Pero el verdadero truco no era tanto el fuego, sino cómo gestionaban el humo. En lugar de crear una salida eficiente hacia el exterior, dejaban que el humo llenara la parte superior de la vivienda. A propósito, ¿por qué harían algo que hoy consideraríamos una pesadilla de ventilación? Simple. El humo caliente se acumulaba cerca del techo, formando una capa térmica densa que actuaba como aislante improvisado. Este colchón de aire caliente reducía la pérdida de calor hacia el exterior, permitiendo que el espacio habitable se mantuviera algunos grados por encima de la temperatura exterior. No era ideal para respirar, pero era vital para sobrevivir. Las casas medievales eran bajas, con techos a menudo por debajo de los 2 metros en zonas rurales. Esto reducía el volumen de aire a calentar, aumentando la eficiencia de ese pequeño fuego. La combinación de techos bajos y humo atrapado creó un sistema de calefacción rudimentario pero efectivo, donde cada centímetro cúbico de aire se aprovechaba al máximo. Además, el humo tenía beneficios secundarios sorprendentes. Al subir y chocar contra las paredes y el techo, secaba la humedad, reduciendo la proliferación de moho, hongos y parásitos. Incluso ayudaba a conservar alimentos, ya que las carnes y pescados colgados en las vigas se curaban lentamente con el calor y las propiedades antisépticas del humo. Otro detalle brillante: al no tener salidas evidentes como chimeneas, las casas eran menos visibles desde lejos. No había columnas de humo delatando tu ubicación en épocas de conflicto o invasión. Era una forma de calefacción que combinaba eficiencia térmica, conservación de alimentos y discreción táctica. Este sistema no era perfecto. El aire era denso, el hollín lo impregnaba todo, y las enfermedades respiratorias eran frecuentes. Pero en un contexto donde la prioridad era no congelarse, era un sacrificio asumido. Incluso la forma de las casas reflejaba esta lógica. Muchas tenían un único espacio común, donde todos los miembros de la familia, y a veces hasta los animales, convivían en esa burbuja térmica.
La distribución se adaptaba a la física del calor, no al lujo de la privacidad. Hoy en día, este principio sigue vigente en conceptos como los techos bajos en casas pasivas, que buscan mantener el calor en invierno de manera eficiente. También lo vemos en técnicas de aislamiento térmico que juegan con la estratificación del aire. En resumen, la idea de dejar el humo dentro para retener calor puede parecernos primitiva, pero era una solución brillante en su tiempo. Aprovechaba cada recurso disponible: madera, barro, aire y hasta el propio humo. Era una lección de adaptación, donde la necesidad enseñó más que cualquier tratado de arquitectura. Y lo más fascinante es que, a pesar de su crudeza, muchos de estos conceptos se han reciclado en la construcción moderna, bajo nombres más sofisticados, pero con la misma esencia: no dejar escapar el calor. La próxima vez que ajustes el termostato, recuerda, hubo un tiempo en que llenar tu casa de humo era la mejor opción para sobrevivir al invierno. Y funcionaba. Cuando el fuego no era suficiente, los campesinos medievales sabían que la mejor calefacción era la que llevabas puesta. Y no era un abrigo gigante ni telas lujosas. Era algo mucho más simple y efectivo: lana en capas. En la Edad Media, la lana no era solo una tela más. Era literalmente una herramienta de supervivencia. Su capacidad de retener calor, incluso estando húmeda, la convertía en el mejor aliado contra el frío. La clave no estaba en llevar una sola prenda gruesa, sino en superponer varias capas finas. Primero, la capa interior solía ser de lino, una tela suave que evitaba el contacto directo de la lana con la piel. Encima, múltiples capas de túnicas, chalecos y sayos de lana atrapaban bolsas de aire caliente entre cada prenda. Este aire, aunque invisible, actuaba como un aislante natural, creando un microclima alrededor del cuerpo. ¿Por qué tantas capas en vez de un solo abrigo pesado? Porque las capas permitían modular el calor. Si la temperatura subía, se podía quitar una. Si bajaba, se añadía otra. Además, permitía adaptarse a la actividad física. En el campo, un campesino podía sudar fácilmente. Tener capas ayudaba a evitar ese sudor frío que podía ser mortal en invierno. Las prendas exteriores, más gruesas y toscas, también tenían una función defensiva contra el viento y la humedad. A menudo hechas de paño burdo o fieltro, estas capas exteriores bloqueaban el viento helado, mientras que las interiores mantenían el calor corporal. Incluso los accesorios seguían esta lógica: capuchas de lana, guantes, calcetas y hasta envolturas para los pies eran comunes. Cada extremidad cubierta significaba menos pérdida de calor. Los zapatos, por ejemplo, se rellenaban con paja seca o trapos de lana para mejorar la aislación. En hogares más acomodados, la lana se mezclaba con otros materiales para hacerla más densa y eficaz. Pero incluso en los hogares humildes, el conocimiento de cómo superponer la ropa era un saber esencial, transmitido de generación en generación, y no se limitaba a la ropa personal. Las casas también vestían lana. Mantas gruesas cubrían camas, cortinas pesadas se colgaban en puertas y ventanas, y tapices decoraban las paredes. No era solo por estética. Estos tapices servían como paneles aislantes, bloqueando corrientes de aire y manteniendo el calor dentro. Curiosamente, la lana también ofrecía ventajas más allá del frío. Era naturalmente resistente al fuego, una característica vital en hogares con fuegos abiertos. También era antimicrobiana, lo que significaba menos olores y menos lavados, ideal para los meses donde secar la ropa era casi imposible. La ciencia moderna ha confirmado lo que los medievales sabían por instinto: el aire atrapado entre capas de lana es uno de los mejores aislantes térmicos naturales. Hoy, en actividades como el montañismo o la supervivencia en climas fríos, las técnicas del layering siguen siendo la norma. No es coincidencia. Incluso ahora, las prendas de lana siguen siendo las preferidas para quienes buscan calor duradero sin depender de la electricidad. En un mundo donde todo parece necesitar baterías y enchufes, la lana sigue funcionando igual de bien que hace 800 años. En resumen, la técnica de la lana en capas no era moda, era ciencia aplicada sin saberlo. Cada pieza de ropa era una herramienta, y cada campesino medieval, sin proponérselo, era un experto en termorregulación. La próxima vez que te arrope el frío, antes de buscar el botón del termostato, recuerda, añadir una capa de lana puede ser más efectivo, económico y ecológico que encender cualquier sistema de calefacción. Los medievales lo sabían, y por eso sobrevivieron. Cuando pensamos en casas medievales, solemos imaginar muros de piedra fría y vigas de madera expuestas. Pero en la vida real, la piedra era costosa y no siempre accesible. La mayoría de los campesinos vivía en casas de madera, barro y paja. Y precisamente la paja,
Ese material humilde y subestimado era su mejor aliado contra el frío. La técnica era sencilla: rellenar cada grieta, hueco y junta de las paredes con paja suelta o apretada. Esto creaba una barrera térmica natural que bloqueaba corrientes de aire y mantenía el calor dentro. Hoy lo llamamos aislante, pero ellos lo entendían de forma práctica. Si el viento no entra, el calor no se escapa. Las estructuras más comunes en las aldeas eran las de entramado de madera con relleno de barro y paja, conocidas como wattle daub en inglés. El entramado de ramas entrelazadas se cubría con barro mezclado con paja, creando paredes gruesas, resistentes y sorprendentemente aislantes. Pero la eficiencia no se quedaba en las paredes exteriores. Los campesinos también rellenaban los suelos y techos con capas de paja. Entre las vigas del techo, una densa capa de paja atrapaba el calor que subía desde el fuego. Bajo las tablas del suelo, otra capa bloqueaba el frío que ascendía del suelo congelado. Las puertas y ventanas, al ser los puntos más vulnerables, recibían un tratamiento especial. Se utilizaban tapices, mantas gruesas o incluso sacos llenos de paja para cubrir estos huecos. Era la versión medieval de un burlete moderno, evitando que las corrientes de aire enfriaran la vivienda. Un detalle curioso es la distinción entre paja y heno. Aunque muchas veces se usan como sinónimos, los campesinos sabían la diferencia. El heno, verde y húmedo, era alimento para los animales. La paja, seca y ligera, era el material perfecto para aislamiento. No fermentaba, no se pudría tan rápido y era más fácil de trabajar. Incluso las construcciones temporales, como refugios de pastores o cabañas de temporada, usaban este mismo principio. Con ramas, barro y paja, se levantaban estructuras sencillas pero muy eficaces para protegerse del frío durante semanas o meses. Además, la paja tenía un efecto secundario muy útil. Ayudaba a aislar del ruido. En casas donde varias generaciones vivían bajo el mismo techo, con niños, animales y herramientas, reducir el eco y amortiguar los sonidos hacía la vida un poco más llevadera. Evidentemente, no todo era perfecto. La paja era inflamable y atraía a ratones y otros animales. Por eso, se renovaba periódicamente y se combinaba con otros materiales, como barro o cal, para reducir riesgos. Lo más sorprendente es que este principio de aislamiento con materiales naturales sigue vigente hoy. La bioconstrucción y la arquitectura sostenible han redescubierto las ventajas de la paja como aislante ecológico, renovable y económico. Casas modernas de straw ballet o balas de paja son increíblemente eficientes térmicamente, manteniendo una temperatura estable con un impacto ambiental mínimo. Así que cuando en invierno enciendas tu calefacción, piensa en esto. Siglos atrás, sin electricidad ni calefacción central, campesinos medievales mantenían sus hogares cálidos con lo que tenían a mano: paja, barro y astucia. Una solución simple, pero tremendamente efectiva. En resumen, rellenar paredes, suelos y techos con paja no era una solución pobre, sino ingeniosa. Aprovechaba las propiedades aislantes del aire atrapado en las fibras vegetales, creando un microclima confortable dentro de las viviendas más humildes. Lo que para muchos era solo paja, para ellos era tecnología de supervivencia. En la Edad Media, la idea de tener una habitación para cada persona era pura fantasía. Las casas humildes eran pequeñas, con una o dos estancias donde todos convivían. Pero lo que hoy veríamos como incomodidad, en su tiempo era una táctica de supervivencia contra el frío. El principio era simple: el cuerpo humano es una fuente de calor constante. Y en lugar de desperdiciar esa energía, los campesinos medievales la aprovechaban al máximo. La técnica más común era dormir en grupo, formando lo que hoy llamaríamos círculos de calor. Familias completas, padres, hijos, abuelos y a veces hasta animales pequeños, se acomodaban juntos bajo mantas de lana o pieles. El contacto físico directo y la cercanía permitían conservar el calor corporal, creando un microclima mucho más cálido que si cada uno durmiera solo. La formación no era casual. Los más vulnerables, como niños y ancianos, se situaban en el centro, rodeados por los adultos. Así, el calor generado por los cuerpos exteriores protegía a los del interior. Esta disposición no solo era eficiente térmicamente, sino también emocionalmente. La cercanía reforzaba los lazos familiares y ofrecía sensación de seguridad. Cuando las noches eran especialmente duras, incluso los animales domésticos formaban parte de este sistema. Perros, gatos e incluso cabras o corderos pequeños dormían dentro de la vivienda, añadiendo su propio calor al grupo. No era extraño encontrar a un perro durmiendo a los pies de la cama o a una cabra acurrucada en un rincón cálido.
Además, los medievales mejoraban esta técnica con el uso de cortinas gruesas alrededor de las camas. Los lechos con dosel no eran solo lujo de la nobleza. En su versión campesina, simples telas colgaban desde el techo o las paredes, creando una barrera física que atrapaba el calor alrededor de la zona de descanso. En algunas regiones existían incluso camas encajonadas, como en Escandinavia o el norte de Francia. Pequeñas cavidades de madera empotradas en las paredes, con puertas o cortinas que se cerraban por la noche. Eran como cápsulas térmicas, donde el calor corporal se concentraba en un espacio mínimo. Las construcciones también favorecían este principio. Las casas de una sola estancia mantenían el calor en un volumen reducido, mientras que los techos bajos y las paredes gruesas reducían la pérdida de temperatura. Así, el calor de los cuerpos, del fuego y de los animales se combinaba en un único espacio eficiente. Lo interesante es que esta práctica no ha desaparecido del todo. En situaciones de supervivencia extrema, como en alpinismo o campamentos invernales, la técnica del huddle o agrupamiento corporal sigue siendo una forma recomendada de evitar la hipotermia. Los medievales lo sabían por experiencia, no por ciencia. Dormir en grupo también ayudaba a reducir el uso de leña, un recurso escaso valioso en invierno. Si podías mantener el calor con cuerpos en vez de quemar más madera, era una victoria. Por supuesto, había desventajas. La privacidad era inexistente, los olores se acumulaban y la comodidad era limitada. Pero cuando la alternativa era congelarse, esas molestias se aceptaban sin discusión. El valor de esta técnica radicaba en su simplicidad y eficacia. Sin necesidad de herramientas, combustibles ni estructuras complejas, el propio cuerpo humano se convertía en la fuente de calor más confiable y sostenible. En resumen, dormir en grupo no era una simple costumbre cultural. Era una estrategia de supervivencia perfeccionada a lo largo de generaciones. Una lección que la modernidad ha olvidado, pero que sigue vigente en cada situación donde el frío se convierte en un enemigo real. La próxima vez que te arropes solo bajo un edredón, piensa en aquellos inviernos medievales donde la familia entera se convertía en un solo organismo térmico, latiendo al ritmo del calor compartido. Porque a veces, la mejor calefacción es la más humana. Cuando el fuego abierto no era práctico, o cuando las noches eran tan largas que mantener una fogata toda la madrugada consumía recursos valiosos, los campesinos medievales recurrían a una de sus herramientas más ingeniosas y versátiles: los calentadores de barro y recipientes calientes. La idea era tan simple como brillante. Tras calentar piedras o brasas en el fuego, se colocaban cuidadosamente dentro de recipientes de barro grueso, diseñados para soportar el calor directo. Estos recipientes no tenían una función estética. Su única misión era retener calor el mayor tiempo posible y liberarlo lentamente en espacios cerrados. Este método creaba pequeños puntos de calor portátiles que podían colocarse en habitaciones pequeñas, bajo mesas, junto a la cama o incluso debajo de las capas de ropa mientras dormías. Su eficiencia radicaba en su capacidad de irradiar calor durante horas, permitiendo que una sola carga de brasas caliente un espacio o a una persona durante buena parte de la noche. Estos recipientes también tenían la ventaja de ser seguros en espacios con poca ventilación. A diferencia de una fogata abierta, que llenaba todo de humo, un recipiente de barro permitía que el calor se propagara sin liberar gases peligrosos de forma directa. Incluso existían versiones primitivas de lo que hoy llamaríamos calientacamas o bolsas de agua caliente. Pequeños cuencos de cerámica o barro rellenos de brasas o piedras calientes se envolvían en telas gruesas o pieles, transformándose en calentadores personales que se colocaban a los pies de la cama o dentro de mantas, elevando la temperatura local sin depender de un fuego activo. En algunas regiones, los artesanos más habilidosos desarrollaron cajas de madera con compartimentos internos, donde se introducía el recipiente de barro. Este sistema permitía aprovechar el calor durante aún más tiempo, gracias al aislamiento adicional que proporcionaba la caja. Estas estructuras eran transportables, lo que hacía que hasta vendedores y comerciantes en mercados de invierno llevaran consigo sus calentadores para mantener las manos o los pies tibios mientras trabajaban al aire libre. No era raro ver a la gente colocar estos calentadores debajo de las mesas durante las comidas o las reuniones familiares, donde todos colocaban las piernas cerca del calor. Esta tradición persiste en algunas culturas hasta hoy, como en el caso del kotatsu japonés, una mesa baja con una fuente de calor debajo. Otra aplicación interesante era el uso de recipientes de barro calentados con agua hirviendo, creando una versión medieval de la bolsa de agua caliente moderna. Era una forma segura, práctica y reutilizable de mantener una fuente de calor personal durante la noche. Incluso durante los desplazamientos o viajes, los campesinos utilizaban estas técnicas.
Un pequeño recipiente de barro envuelto en lana o cuero se podía llevar dentro de las capas de ropa o colocarlo en los pies durante trayectos largos, protegiendo las extremidades del frío extremo. Los beneficios de esta técnica iban más allá del calor. Reducían el consumo de madera, evitaban accidentes por fuegos incontrolados y minimizaban el humo dentro de las viviendas, mejorando así la calidad del aire interior, algo especialmente importante en espacios cerrados y poco ventilados. Hoy, la idea de un calentador de barro puede parecer obsoleta, pero la física sigue siendo la misma. De hecho, muchos entusiastas de la vida o la supervivencia han redescubierto esta técnica, usando terracota, piedras y cerámica para crear calentadores caseros que funcionan sin electricidad, aprovechando la capacidad del barro de retener calor por horas. En resumen, los calentadores de barro y recipientes calientes eran la calefacción portátil perfecta. Baratos, seguros, reutilizables y eficientes, demostraban que no siempre hace falta una fogata para mantenerse caliente. A veces, basta con entender cómo el calor se mueve y cómo almacenarlo de forma inteligente. Una lección más de la sabiduría medieval que, incluso hoy, podría ayudarnos a pasar un invierno sin depender de la tecnología moderna. Cuando el clima invernal alcanzaba niveles extremos, algunas comunidades medievales llevaban la lucha contra el frío a otro nivel, literalmente, hacia abajo. Utilizando una técnica ancestral, los campesinos medievales construían refugios subterráneos y casas semienterradas, aprovechando el poder aislante de la propia tierra. La lógica detrás de esta técnica es sencilla pero poderosa. A partir de cierta profundidad, la temperatura del suelo permanece constante todo el año, generalmente varios grados por encima de la temperatura exterior durante el invierno. Esto significa que al construir una vivienda semienterrada, gran parte del trabajo de aislamiento ya estaba hecho por la naturaleza. Estas construcciones variaban según la región. En áreas frías del norte de Europa y Asia, se excavaban hoyos profundos, revestidos con troncos, piedra o barro, y se cubrían con techos de turba o paja. En algunos casos, solo una pequeña entrada sobresalía del terreno, reduciendo la exposición al viento helado y creando una verdadera cápsula térmica subterránea. El diseño interior de estas viviendas buscaba maximizar el calor corporal y del fuego. Los espacios eran compactos, con techos bajos y entradas estrechas que evitaban la pérdida de aire caliente. En ocasiones, las entradas se construían en forma de túnel descendente, obligando al aire frío a quedarse afuera mientras el cálido se mantenía en el interior. Además, la tierra actuaba como una barrera natural contra el viento, la nieve y las tormentas, eliminando uno de los mayores enemigos del calor: la exposición directa a los elementos. Incluso en noches heladas, el interior de estas casas podía mantenerse relativamente templado solo con el calor generado por las personas, los animales y un fuego mínimo. Los pastores y agricultores también empleaban versiones temporales de estas estructuras, creando refugios semienterrados para las noches más frías o durante las temporadas de cosecha y pastoreo. Estas chozas improvisadas, hechas con ramas, tierra y pasto, ofrecían un refugio cálido con materiales a la mano, permitiendo a los trabajadores dormir protegidos del frío extremo sin tener que volver a sus aldeas cada noche. Otro detalle interesante es que estos refugios también ofrecían seguridad estratégica. Al estar camuflados en el paisaje, pasaban desapercibidos para posibles saqueadores o invasores. Sin humo visible y sin luces delatadoras, eran verdaderas fortalezas térmicas y tácticas. El uso de la tierra como aislante no solo era práctico, sino también eficiente en términos de recursos. Construir una casa semienterrada requería menos madera, ya que las paredes y parte del techo eran proporcionados por el terreno mismo. En tiempos de escasez, esto significaba un ahorro crítico de materiales. Incluso en la arquitectura moderna, este principio ha sido redescubierto. Las casas ecológicas semienterradas o airstrips utilizan técnicas similares para aprovechar la estabilidad térmica del subsuelo, reduciendo drásticamente la necesidad de calefacción o aire acondicionado. La eficiencia de estas viviendas era tal que, combinada con otras técnicas como las camas comunales, el uso de lana y calentadores de barro, se creaban microclimas interiores sorprendentes. Se estima que en zonas donde el exterior podía estar a menos 20 grados, el interior de una casa semienterrada apenas bajaba de los 5 a 10 grados C, permitiendo sobrevivir con menos esfuerzo y recursos. Claro, no todo era perfecto. La humedad era un enemigo constante y requería técnicas adicionales, como suelos elevados, drenajes improvisados y el uso de ceniza o cal para evitar la proliferación de hongos. Pero nuevamente, la necesidad agudizaba el ingenio. En resumen,
Las casas semienterradas y refugios subterráneos fueron una respuesta magistral al frío extremo, combinando eficiencia térmica, ahorro de recursos y seguridad. Una lección más de cómo el hombre medieval no solo sobrevivía, sino que sabía utilizar los recursos más básicos, como la tierra bajo sus pies, para crear entornos habitables en las condiciones más duras. Una técnica que demuestra que, en ocasiones, la mejor manera de enfrentar el frío no es desafiarlo, sino esconderse inteligentemente de él. En las viviendas medievales, cada grieta, cada rendija en las paredes o techos, podía significar una fuga de calor valiosa. Y como no contaban con selladores modernos, los campesinos y artesanos medievales desarrollaron una solución sencilla, elegante y efectiva: el uso estratégico de cortinas gruesas, tapices y el sellado de espacios con materiales naturales. Puede parecer algo decorativo, pero en realidad los tapices y cortinas jugaban un papel crucial en la conservación del calor interior. Las paredes de piedra o madera eran excelentes conductoras de frío, y el aire que se filtraba a través de las uniones de las tablas o las fisuras de las paredes podía hacer que incluso el fuego más ardiente fuera insuficiente. La solución era vestir las paredes y las ventanas con capas de tejidos gruesos, como lana, lino reforzado o pieles curtidas. Al colgar tapices grandes y pesados, se creaba una barrera física que reducía la circulación del aire frío en el interior, atrapando una capa de aire caliente entre la tela y la pared. Este aire, aunque inmóvil, funcionaba como un aislante eficaz, reduciendo la pérdida de calor de manera considerable. En las ventanas, el uso de cortinas gruesas o hasta pieles cosidas servía para sellarlas por completo durante la noche, cuando las temperaturas caían drásticamente. Incluso en hogares modestos, donde las ventanas eran simples aberturas sin cristal, los campesinos utilizaban paños, mantas viejas o sacos rellenos de paja para bloquear el frío nocturno. La técnica no se limitaba a ventanas y paredes. Las puertas también eran puntos críticos de fuga de calor. Y para contrarrestarlo, los medievales colocaban cortinas pesadas o mantas dobladas frente a las entradas. Además, usaban sacos de tela rellenos con paja, lana o incluso ceniza seca colocados en umbral, actuando como burletes improvisados que sellaban la parte inferior de la puerta. Incluso dentro de las viviendas, las habitaciones se segmentaban con cortinas internas, creando pequeños espacios aislados donde el calor podía concentrarse más fácilmente. Esta estrategia era especialmente útil en noches gélidas, cuando las familias cerraban el espacio alrededor del fuego con cortinas gruesas, concentrando el calor en una zona mucho más pequeña y fácil de calentar. Un detalle fascinante es que muchos tapices medievales representaban escenas de caza, batallas o vida cotidiana, pero su función principal no era estética. Eran tecnología de aislamiento disfrazada de decoración. Los tejidos utilizados no eran cualquier tela. Se prefería la lana debido a su capacidad natural de aislar incluso estando húmeda. En regiones más frías, las cortinas y tapices se reforzaban con pieles, creando una doble barrera térmica. El sellado de espacios también incluía rellenar huecos de paredes y techos con trapos, paja, barro o estiércol seco, todos materiales que bloqueaban corrientes de aire y ayudaban a mantener una temperatura interior más estable. Las grietas más grandes se tapaban con maderas cubiertas de barro y fibras vegetales. Curiosamente, estas técnicas siguen vigentes hoy en día. En algunas casas rurales europeas todavía se utilizan tapices y cortinas gruesas durante el invierno, no solo por tradición, sino porque siguen siendo una forma económica y efectiva de conservar el calor. En la arquitectura ecológica moderna, el concepto de crear barreras térmicas interiores mediante tejidos gruesos ha sido adaptado y perfeccionado, pero su origen es profundamente medieval. Además, estudios recientes de eficiencia energética han demostrado que el uso de cortinas gruesas reduce hasta un 25% la pérdida de calor en ventanas sin aislamiento, lo que confirma que, sin saberlo, los medievales aplicaban principios de eficiencia energética que hoy redescubrimos bajo nombres técnicos. En resumen, la técnica de utilizar cortinas, tapices y sellado de espacios no era solo una cuestión estética o cultural. Era una solución práctica y efectiva para transformar una vivienda expuesta al frío en un refugio cálido y habitable. Una estrategia donde la sencillez y la inteligencia práctica demostraron que, a veces, las mejores soluciones no requieren tecnología, solo observación, recursos locales y un poco de ingenio. Una vez más, el medieval nos enseña: si el calor se escapa, es porque no has sellado bien tu mundo interior. En la Edad Media, cuando el frío acechaba por todos lados y los recursos eran limitados, los campesinos no solo confiaban en el fuego o en la ropa. También sabían aprovechar el calor más básico y constante que tenían a su alcance, el calor de los animales.
Aunque hoy nos parezca extraño o incluso antihigiénico, en muchas zonas rurales medievales los animales no dormían en graneros separados, sino dentro de la misma vivienda o en espacios conectados. Esto no era por cariño o por falta de espacio, sino por una razón muy lógica: el calor que generaban. Los animales de granja, como cabras, ovejas, cerdos y gallinas, son excelentes generadores de calor corporal. Su presencia en interiores no solo ofrecía compañía, sino que transformaba el ambiente, creando una fuente constante de calor natural. En noches especialmente frías, tener 1 o 2 cerdos durmiendo cerca significaba varios grados de diferencia en la temperatura de la habitación. Las viviendas medievales muchas veces se construían bajo el concepto de longouse o casa larga, donde humanos y animales compartían el mismo edificio, pero en áreas separadas por una simple partición. Este diseño aprovechaba el calor corporal de los animales para calentar las zonas humanas sin que necesariamente convivieran en el mismo espacio de descanso. En las áreas más frías, los campesinos incluso colocaban paja extra o compartían pequeñas habitaciones con sus animales más valiosos, como cabras o perros de trabajo. Esto no solo era una fuente de calor gratuita, sino también una medida de seguridad. Cualquier intruso era rápidamente detectado por los animales. Los perros, en particular, jugaban un rol clave. Dormían a los pies de la cama o junto al fuego, aportando calor directo al cuerpo de sus dueños. Pero no eran los únicos. Las ovejas, con su lana espesa, eran verdaderas estufas ambulantes. Su calor, sumado al de los humanos, creaba una atmósfera cálida que hacía soportable incluso los inviernos más crudos. Incluso las aves de corral tenían su papel. En noches especialmente heladas, las familias a veces permitían que gallinas y patos durmieran en la cocina o cerca del hogar, generando calor adicional en las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas eran más bajas. Más allá del calor directo, la presencia de animales también ayudaba a calentar el ambiente de manera indirecta. Al exhalar vapor de agua y dióxido de carbono, sus cuerpos contribuían a crear un aire más húmedo y cálido, reduciendo la sensación de sequedad extrema que suele acompañar al frío intenso. Esta práctica, aunque hoy nos resulte insalubre, estaba perfectamente adaptada a su contexto. Los campesinos sabían que la convivencia con animales aumentaba el riesgo de enfermedades, pero el costo de no hacerlo era peor: congelación, enfermedades respiratorias y muerte segura durante los inviernos más duros. Además, los beneficios iban más allá del calor. Los excrementos de los animales también servían como material combustible, una vez secos, o como base para el aislamiento de paredes y techos, mezclados con barro y paja. Todo se aprovechaba en un ciclo cerrado de supervivencia. Incluso en las ciudades, donde el espacio era escaso, las familias mantenían animales pequeños en sus casas o patios interiores, aprovechando su calor en noches frías. Este principio sigue vigente en el mundo moderno, aunque de forma más higiénica. En países fríos como Islandia, algunas casas tradicionales se construían junto a establos por la misma razón. Y en la vida obrida en refugios de montaña, los perros siguen siendo compañeros inseparables no solo por seguridad, sino por el calor que aportan en condiciones extremas. En resumen, el uso de animales como fuente de calor fue una de las tácticas más primitivas y efectivas para combatir el frío medieval. Una estrategia que demuestra que, cuando los recursos son limitados, la naturaleza ofrece soluciones integradas y sostenibles. Una vez más, los medievales entendían que en invierno, todo ser vivo es una fuente de calor que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En un mundo sin electricidad ni calentadores eléctricos, los campesinos medievales dominaban un truco tan antiguo como efectivo: calentar piedras en el fuego y utilizarlas como fuentes de calor prolongado. Una técnica sencilla, pero que podía significar la diferencia entre pasar la noche temblando o dormir en relativa comodidad. Las piedras, una vez calentadas al rojo en el fuego del hogar, se retiraban con cuidado y se colocaban en recipientes de barro, dentro de cajas de madera o envueltas en telas gruesas. Este método permitía aprovechar la alta capacidad de retención térmica de la piedra, que liberaba calor lentamente durante horas. Una aplicación muy común de esta técnica era calentar las camas antes de dormir. Las piedras, envueltas en tejidos, se colocaban bajo las mantas o en los pies de la cama. Este calor inicial elevaba la temperatura del lecho, permitiendo que las personas se acostaran en una superficie tibia en lugar de fría como el hielo. Esta técnica no solo servía en hogares acomodados. Incluso los campesinos más pobres la utilizaban en formas improvisadas. En algunos casos, una piedra envuelta en lana vieja servía de calientapiés personal, llevándola contigo mientras te desplazabas por la casa e incluso en jornadas de trabajo al aire libre.
La variante más avanzada de este sistema eran las camas térmicas primitivas, donde se diseñaban plataformas de madera o piedra con compartimientos inferiores donde se colocaban las piedras calientes. Estas camas, aunque rudimentarias, mantenían el calor durante buena parte de la noche sin necesidad de mantener un fuego encendido, ahorrando combustible y evitando riesgos de incendio. Otra variante más ingeniosa aún era colocar las piedras en el suelo de la vivienda, cubriéndolas luego con alfombras, paja o mantas gruesas, creando un suelo radiante improvisado. Durante la noche, este suelo mantenía una temperatura agradable, reduciendo la sensación de frío extremo que venía del suelo congelado. Este conocimiento ancestral sobre el uso del calor residual de las piedras se aplicaba también en otras actividades diarias. Por ejemplo, durante las comidas, se calentaban piedras y se colocaban debajo de la mesa, permitiendo que las piernas se mantuvieran calientes durante largas cenas o reuniones familiares. Incluso en los viajes, los campesinos utilizaban pequeñas piedras calientes envueltas en paños dentro de sus botas, creando una especie de plantilla térmica que protegía los pies del hielo. Hoy, la ciencia confirma lo que ellos sabían por experiencia. Las piedras, especialmente las de alta densidad como el granito, pueden almacenar grandes cantidades de calor y liberarlo de manera lenta y constante, funcionando como acumuladores térmicos naturales. Esta técnica ha sido redescubierta en la vida moderna bajo nombres como calefacción por masa térmica, aplicada en estufas de inercia o sistemas de calefacción eficientes que almacenan calor en materiales densos como piedra o cerámica. Pero en la Edad Media no hacía falta ningún ingeniero. Bastaba observar que las piedras junto al fuego permanecían calientes mucho tiempo después de apagadas. Y con ese conocimiento básico, se idearon sistemas que aprovechaban hasta el último grado de calor. Claro, estas técnicas requerían cuidado. Las piedras muy calientes podían quemar telas o provocar accidentes si no se manipulaban correctamente. Por eso, los campesinos conocían qué tipos de piedras resistían mejor el calor sin partirse, cómo enfriarlas gradualmente y qué tejidos usar para evitar quemaduras. En resumen, el uso de piedras calientes y camas térmicas primitivas fue una técnica medieval de bajo costo, alta eficiencia y sorprendente seguridad, demostrando que, una vez más, los recursos más simples ofrecían soluciones brillantes frente a las adversidades del invierno. Una práctica que demuestra que, incluso sin tecnología, el ingenio humano siempre encuentra formas de transformar lo cotidiano, una simple piedra, en una poderosa herramienta de supervivencia. Y así llegamos a la técnica final, quizás la más olvidada, pero también la más poderosa, la arquitectura medieval como generadora de microclimas interiores. Porque cuando el invierno apretaba con toda su furia, los campesinos medievales sabían que no bastaba con fuego, lana o piedras calientes. Sabían que el verdadero secreto estaba en cómo construir el propio refugio desde sus cimientos. Ellos no tenían manuales de diseño sostenible ni arquitectos graduados, pero sí tenían la experiencia de siglos luchando contra el frío. Sus casas eran pequeñas, sí, pero cada centímetro estaba pensado con un solo propósito: retener el calor, minimizar la exposición y crear dentro de esas 4 paredes un mundo propio, cálido y protegido del exterior hostil. Todo en sus hogares era estratégico: techos bajos que atrapaban el aire caliente cerca del suelo, paredes gruesas reforzadas con barro, paja y madera, suelos elevados sobre camas de paja para evitar el frío del terreno helado. Incluso el tamaño de las habitaciones, estrechas y compactas, servía para mantener la temperatura constante con el mínimo de esfuerzo. Y dentro de esas casas, los campesinos creaban pequeños microclimas, zonas de calor intensivo alrededor del fuego, rincones protegidos tras cortinas gruesas, camas con doseles que funcionaban como cápsulas térmicas. Cada espacio estaba optimizado para el máximo confort térmico con el mínimo de recursos. Ellos no necesitaban hornos eléctricos ni calefacción central. Sus hogares eran máquinas de eficiencia natural, creadas con intuición, tradición y necesidad. Y aquí es donde viene la lección final. Porque, aunque el mundo ha cambiado, el principio sigue siendo el mismo. El frío siempre será más fuerte fuera. Pero dentro de tu hogar, tú decides cómo enfrentar esa batalla. Puedes depender de tecnologías caras y energías externas, o puedes aprender de los medievales y convertir tu propio espacio en un escudo cálido, sostenible y autosuficiente. Hoy vivimos rodeados de lujos que ellos ni imaginaron. Pero en muchos aspectos hemos olvidado lo esencial: cómo trabajar con la naturaleza, no contra ella; cómo diseñar nuestros refugios no como máquinas de consumo, sino como ecosistemas inteligentes que cooperan con el entorno y protegen a quienes viven dentro. Y quizás esa sea la lección más importante de todo este viaje:
La Edad Media no fue solo una época de oscuridad y superstición. También fue una era de adaptación, ingenio y supervivencia en su estado más puro. Y sus enseñanzas aún resuenan hoy, más urgentes que nunca. Así que la próxima vez que enciendas tu calefacción sin pensar, recuerda estas 10 técnicas. Y recuerda también que dentro de cada casa, dentro de cada hogar, puedes construir no solo paredes, sino un microcosmos de calor, humanidad y resistencia. Porque el verdadero secreto medieval no era el fuego, ni la lana, ni las piedras calientes. Era la sabiduría de transformar lo simple en lo suficiente, de hacer mucho con poco, de vencer al frío con inteligencia, no con fuerza bruta. Y esa, amigo mío, es una lección que jamás deberíamos olvidar.